Buen día, yo les voy a hablar de las lenguas criollas de base española, el papiamiento. ¿Qué es una lengua criolla? Bueno, una lengua criolla es una lengua cuya base léxica principal procede de un idioma y esta pues procede del idioma español. Estas lenguas criollas pueden llegar a diferir muy notablemente del español estándar, no solo en gramática, sino que en los cambios fonéticos frecuentemente hacen difícil identificar las palabras con las del español moderno. En cuanto al papiamiento, etimológicamente, papiamiento procede de la papia, que a su vez deriva del verbo onomatopédico papiar, cuyo significado tanto en español como en portugués coloquial es balbucir, tartamudear, hablar sin sentido. Según la RAE, la palabra papa viene de hecho o es una expresión coloquial que denota tontería, vaciedad, paparrucha, y el mismo nombre del criollo, por lo tanto, revela la poca estima de la que gozó esta lengua en sus orígenes. El papiamiento, según la historia, nace en los albores del siglo XVIII, en la isla de Curazao, de donde se extiende posteriormente a Bonaire y a Aruba, al finales del mismo siglo. Antes de la llegada de los españoles, en el siglo XV, la isla de Curazao estaba habitada por los pueblos amerindios, en concreto por la tribu de los catequíos o caquetíos, pertenecientes a los pueblos arawak caribe que tenían la lengua araucana. En cuanto a su escritura o gramática, data desde 1976. Según algunos escritores, este idioma data desde hace más de 500 años. Este dialecto está fundamentado en un criollo africano portugués que los esclavos trajeron de África, ha ido progresando a través del tiempo gracias a las colonizaciones y a la ubicación que geográficamente tienen las islas, adoptando una gran influencia especialmente del idioma español por su cercanía con países como Colombia y Venezuela. Esta lengua es hablada en las Antillas neerlandesas, Aruba, Bonaire y Curazao, que como dijimos anteriormente, está ubicada geográficamente frente a las costas de Venezuela. Es idioma oficial de Aruba a partir del año 2003 y en Curazao y Bonaire a partir del 2007. En cuanto a su descripción lingüística, ortográficamente tiene dos formas de escritura, la etimológica apoyada en el dialecto español utilizado en Aruba y la fonética, la cual es utilizada en Curazao y Bonaire. Principalmente el papiamiento tiene las siguientes características. En cuanto al plano léxico-semántico, procede de la lengua portuguesa y española. Se observan igualmente restos de artículos y las preposiciones del español, y que hay numerosos vocablos que se introdujeron sin cambio alguno. También hay procedentes del portugués, del francés, se conservan voces como las que tenemos ahí, y por último, de las lenguas africanas. En cuanto al plano morfosintáctico, puesto que el papiamiento tiene una reducida cantidad de palabras originales en la actualidad para aumentar el léxico, recurre a la composición basando en sus propios recursos, como se observa en algunas combinaciones. Otro mecanismo extremadamente productivo y basado en los recursos ya existentes de la lengua es la reduplicación. Algunos casos de este proceso se incluyen en el ejemplo que tenemos ahí. Se ha notado un creciente influjo también de la lengua inglesa, no solamente en cuanto al número de préstamos lingüísticos, sino también en lo referente a la sintaxis. En cuanto al orden de la oración, a diferencia del español y el portugués, hace uso común de los pronombres y no realiza acuerdos de género, como en la mayoría de los criollos. El orden de los elementos de la oración en papiamiento se ajusta al patrón sujeto, verbo, objeto y complementos. Así pues, tenemos el ejemplo que corresponde a la oración.
En cuanto a los adjetivos, estos, tanto como los nombres, son invariables. Por ejemplo, tenemos alto, alto, bonita, bonita, largo, largo. Pueden usarse para el masculino y el femenino, así como para el singular y plural. Y tenemos el ejemplo ahí. El orden de los adjetivos en papiamiento es idéntico al castellano, pudiendo ir antes o después del sustantivo, con los mismos matices de significado e incluso con los cambios ortográficos pertinentes en casos como en el ejemplo. En cuanto al género, el papiamiento indica el género natural para distinguir entre el masculino y el femenino. Se recurre a las partículas como el ejemplo que tenemos ahí. El uso de los artículos en papiamiento es bastante libre y no se corresponde siempre, por lo tanto, con las reglas del español. De hecho, se ha señalado una clara tendencia a la omisión de los artículos frente a su obligatoriedad en el castellano, como se ve en el ejemplo. Existen artículos definidos e indefinidos, que son invariables. El artículo e para el definido y el artículo un. Para el singular y plural se utiliza algún. En cuanto a los adverbios, tenemos ahí unos ejemplos que son igualmente que el español. También hay adverbios terminados en mente, como dijimos anteriormente, que son igual que el español. Para los pronombres se emplean los mismos mecanismos para las funciones de sujeto y objeto. Solo se distinguen en el género, la tercera persona del singular y del plural. A modo de curiosidad, cabe apuntar que el pronombre castellano de segunda persona de singular tú, que no aparece recogido en el cuadro de arriba, se observa únicamente como vocativo con insultos, y tenemos ahí los ejemplos. En papiamiento no existe tampoco la forma castellana de la segunda persona del singular usted, de la cual indica respeto, cortesía o distancia social. Esta en su lugar se emplean voces como, y tenemos ahí los ejemplos. En cuanto a los verbos, estos carecen de flexión, por lo que no se conjugan morfológicamente. Puesto que el verbo tiene una forma invariable, es obligatorio el uso de pronombres para marcar las personas, al contrario que sus principales lenguas dadoras, como es el español y el portugués. Atendiendo a su terminación, los verbos en papiamiento se clasifican en 6 grupos. Tenemos la otra característica, que es la fonológica. En el plano fonológico cabe mencionar que hay un total de 32 unidades fonémicas, 9 vocales y 23 consonantes. Y tenemos ahí su representación ortográfica. Estos 9 fonemas vocálicos se distinguen por los rasgos anterior, posterior, alto, tenso y redondeado. De los rasgos supraxementales se pueden destacar el acento dinámico, el cual es marcado con una comilla superpuesta, y la existencia de 2 tonemas, uno alto marcado con una tilde y uno bajo sin marcar. Tanto el acento como el tono desempeñan una función de contraste en la lengua. Tenemos aquí el ejemplo. Existen ciertas restricciones en cuanto a la reaparición de los tonos. La palabra solamente puede aparecer un tono alto en palabras polisilábicas. Por lo tanto, no hay palabras polisilábicas que tengan solamente tonos bajos, pues se trata de restricciones típicas, más que todo, de las llamadas lenguas de acento tonal. Esto es todo lo que se refiere pues al papiamiento. Hay otras cositas ahí más o menos interesantes, pero por cuestión del tiempo, esto es todo lo que les traigo. Muchas gracias. En cuanto a la conclusión, se puede decir que el papiamiento es un pidgin original, que se transformó lentamente sin dejar de progresar en una lengua adquirida de la nación, hasta que se convirtió en una lengua materna,
y no conforme, en el año 2007 obtuvo el estatus de lengua cooficial. Es interesante saber que es la única lengua criolla con estatus de cultura y literatura, aunque algunos estudiosos se oponen y se aferran que su filiación es de origen portuguesa. En cuanto a lo que la lengua se dice que es un pidgin original, pues un pidgin es una lengua simplificada, creada y usada por individuos de comunidades que no tienen una lengua, pero sí tienen una necesidad de comunicarse y que no conocen suficientemente alguna otra lengua para usarla entre ellos. Un pidgin no es una lengua materna de ninguna comunidad, sino una segunda lengua aprendida o adquirida. Y una lengua criolla, pues, nace cuando una lengua pidgin se convierte en una lengua materna de alguien, como lo que sucedió con el papiamiento. Por esta razón, las lenguas criollas son lingüísticamente más complejas que las lenguas pidgin. Una lengua criolla tiene una morfología regularizada y su fonología y sintaxis es compleja, como lo anterior que le acabamos de explicar en el papiamiento. Muchísimas gracias.